va a estar en Primera de Corintios, el capítulo 15. Ahí vamos a estudiar gran parte de ese capítulo. La primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15 y versículo 30 en adelante. Esta noche quiero hablarles acerca del tema testimonios explosivos. Ese va a ser nuestro mensaje en esta noche, testimonios explosivos. Necesito que todos tengan frente a sus ojos Primera de Corintios, el capítulo 15, y una vez allí entonces, versículo 30. Así dice la palabra del Señor: y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese fue el mensaje del jueves, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y repito esta última frase porque va a ser un próximo tema. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Testimonios explosivos. La palabra testimonio, hermanos, nos habla de aseverar algo, de aseverar una información. La palabra testimonio es un documento que da fe de un hecho. Estamos dando un testimonio, estamos demostrando, dando fe de un hecho, de que esto es así o que esto sucedió de esta manera. La palabra testimonio, hermanos, es un relato. En el caso nuestro es el relato de nuestra fe. ¿Cómo fue nuestro encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cómo pasamos de ser pecadores perdidos a ser pecadores arrepentidos y salvos eternamente por Cristo? Ese es nuestro testimonio. Espero que cada uno de ustedes pueda dar ese testimonio de que ha sido salvo por Cristo. Pero nuestro tema es testimonio explosivo. La palabra explosivo nos habla de algo que estalla para llamarnos la atención. Y todo lo que vamos a encontrar en este capítulo 15 de Primera Corintios es algo que va a estallar en nuestra noche para llamar nuestra atención. Es un testimonio, es algo que va a dar fe de un hecho. Nos vamos a encontrar con un documento explosivo que va a estallar para demostrarnos una verdad en esta noche. Lo que vamos a leer en 1 Corintios 15, hablando de algo explosivo, es algo que nos va a causar impresión, es algo que nos va a impactar. Y lo que vamos a encontrar aquí es muy posible que nos vaya a asombrar en esta noche. Así que dichos estas cosas, nos preparamos. Primer testimonio explosivo que encontramos en este capítulo es lo que dice allí en el versículo 30 y 31, lo leo otra vez. Dice la palabra: y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Verso 30 dice: peligramos a toda hora. Verso 31 dice: cada día muero. Peligro en cada hora, ese es el primer testimonio explosivo de este capítulo. Peligramos cada hora, cada día muero. Ahora Pablo está diciendo esto, que en los Corintios había entrado una corriente doctrinal falsa,
una línea de filosofía de aquellos tiempos que decía que no había resurrección de los muertos. El mensaje del Evangelio consiste en Cristo muerto, sepultado y resucitado. Pero allí se había metido esa creencia que no había resurrección de los muertos. Y entonces Pablo le está diciendo, pero si mi vida cada hora está en peligro por causa de este mensaje, yo doy el mensaje completo, el mensaje que es una buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y por causa de esa predicación, de ese mensaje, cada hora mi vida está en peligro. Por predicar ese mensaje me amenazan, me persiguen, y él cuenta después todo un historial de cómo fue encarcelado, azotado, y finalmente sabemos que él murió por ese mensaje. Y entonces dice, si no hay resurrección de muertos, lo mío es una locura. Él dice, yo siento que cada día muero. Él quiere demostrarnos a nosotros que por causa de esa predicación del Evangelio, cada día enfrentaba la muerte. Sentía que la muerte le acechaba. Sentía que la muerte le pisaba los talones. Sentía que la muerte era una verdadera amenaza cada día de su vida. Dice, cada día muero. No hay un día en que mi vida no esté en peligro. No hay un día en que no sienta la presencia del enemigo buscando mi fin. ¿Y cuál es la razón? El mensaje que predico, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Y cómo hay algunos que dicen que no hay resurrección? Hermanos, el vivir por el Evangelio es la prueba más explosiva. El vivir por el Evangelio, hermano, es la prueba más contundente de que Cristo ha resucitado. Si nosotros no tuviéramos esa certeza, si nosotros no tuviéramos ese testimonio de ese hecho, todos estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Pero estamos aquí porque lo que nos atrae, lo que nos convoca, es el Cristo triunfante que se levantó al tercer día de entre los muertos. Él ha resucitado y nos ha dado palabras de esperanza que donde Él está, nosotros también estaremos. Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y entonces Pablo dice, esto tiene un enorme sentido para mí. Cada día mi vida está en peligro, cada día siento que muero, pero tengo el mensaje más precioso, el mensaje más glorioso, el mensaje de la salvación eterna en Cristo, y estoy dispuesto a dar mi vida para anunciar al Cristo resucitado. Él le había dicho a esta gente en Corinto, en el capítulo 1, y ustedes recordarán, él dijo, yo me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Lo que movilizaba la vida del apóstol Pablo era el hablar del Cristo crucificado. Ese no era un hecho solitario, ese hecho estaba aliado a dos más. Fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Cada vez que Cristo habló en los evangelios acerca de su muerte, también habló de su resurrección. Cada mensaje que el Señor anunció su muerte, anunció su resurrección. Y ahora estamos aquí frente a un hombre que nos da un testimonio explosivo por predicar este mensaje, la resurrección de Cristo. Cada día mi vida está en peligro, cada día siento que muero. Y ahora esto nos confronta a nosotros en esta noche. ¿Por qué estamos aquí? ¿Somos nosotros gente que experimentamos el peligro? ¿Somos nosotros gente que en cada día de nuestra vida sentimos que la muerte nos acecha por causa de lo que creemos y predicamos? ¿O no tenemos ninguna molestia en nuestra vida? Porque si no hay ninguna molestia en nuestra vida, nunca detectamos la presencia del enemigo, nunca pasamos malos momentos, nunca sentimos que nuestra vida está en peligro, es porque estamos escondiendo este mensaje. Pero si nosotros hablamos de este mensaje de Cristo muerto y resucitado, los enemigos van a florecer y van a aparecer. Ese mensaje fue predicado en Corinto, pero hubo algunos hermanos que dijeron, no hay resurrección de los muertos. Ahora, yo quiero, hermano, si usted quiere me acompaña, pero deseo que no salga de este capítulo, pero quiero leerles un pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 5,
Si alguien va a buscar ese capítulo, no pierda Primera de Corintios 15, por favor. Pero Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 28, el Señor Jesucristo se expresa acerca de este tema de la resurrección. Y presten mucha atención qué es lo que dice nuestro Señor en relación al tema de la resurrección. Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan, el capítulo 5, versos 28 y 29. Así dice el Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El mismo Señor Jesucristo está marcando esta doctrina explosiva. Él dice, hay resurrección de los muertos. El Señor Jesús dice, un día llegará la hora que aún los que están en los sepulcros oirán la voz. Y ahora Él explica cómo va a suceder eso. Todos los que han pasado por esta vida, desde hace 6,000 años, desde Adán y Eva, hasta nuestros días, todos resucitarán. Esa es la doctrina que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Y el Señor Jesucristo dice, y en esta cadena de resurrecciones, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Así que Pablo tenía un buen fundamento para dar testimonio sobre la resurrección. Cristo resucitó y ahora Él mismo nos enseña que todos los que han pasado por este mundo y los que pasarán, resucitarán. Y los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto. Yo cito este solo para marcar la idea. Volvemos a Primera de Corintios, capítulo 15. Y ahora ponemos la mirada en el versículo 32. Primera de Corintios, el capítulo 15. Y ponemos la mirada en el versículo 32. Dice la palabra, si como hombre, es Pablo el que está hablando, ¿verdad? Dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Insisto, ese fue el mensaje del jueves. Tiene que ver el video, los que no estuvieron ahí en la reunión. Pero Pablo lo que está diciendo aquí, como parte de ese de que cada día su vida está en peligro, cada día muero, él tiene en su memoria la batalla en Éfeso y él la describe que fue contra fieras. Ahora, ese texto nos hace pensar, porque no hay ningún documento en la Biblia que diga que Pablo ha peleado contra fieras. En 2 de Corintios 11, del verso 23 al 28, él describe todos los peligros que vivió, cómo pasó hambre, cómo pasó desnudez, cómo fue azotado con vara, cómo estuvo como náufrago en alta mar, cómo fue azotado 3 veces, dejado medio muerto. Él explica sobre los enemigos y habla de los falsos hermanos, pero no dice nada en cuanto a fieras en esas luchas. Ahora nosotros sí sabemos por la Biblia que hubo muchos de los que nos precedieron en la fe que fueron entregados a las fieras. En uno de los lugares fue en el Coliseo romano, lo que hoy se pueden ver las ruinas todavía en Italia. Y allí nuestros hermanos en la fe, en esas tribunas llenas, gradas llenas de personas, eran entregados para ser devorados por los leones o por los perros rabiosos.
Miles de hombres, de mujeres fueron entregados a morir en público, devorados por las fieras salvajes. Eso era parte del espectáculo que en la historia se conocía como pan y circo. Es decir, que el Imperio Romano ofrecía una diversión a su gente y esta consistía en que los leones o los perros rabiosos devoraran a los cristianos. Pero volviendo aquí a nuestro punto, no hay un documento que diga que Pablo combatió con fieras. Ahora es posible, pudo haber sucedido. Pero lo que nosotros entendemos que él se refiere, que cuando él tuvo en Éfeso, pasó momentos muy difíciles. Pablo, hermanos, había pasado, por ejemplo, cuando usted lee en Hechos capítulo 19, versículos 12 y 13, después lo puede ver y recordar a esto, Hechos 19, versos 12 y 13, hubo un grupo de 40 hombres que hicieron un pacto. Y el pacto es que ellos no iban a comer y no iban a beber hasta que lo vieran a Pablo muerto. Ese fue un pacto. Ese pacto revela el odio que la gente tenía por la predicación de Pablo. Cuando nosotros estudiamos Hechos, el capítulo 23, y Pablo está en Éfeso, Pablo predicó la palabra y la gente se empezó a convertir, empezó a creer en la resurrección de Cristo y en la salvación eterna en Cristo. Y había un hombre allá que se llamaba Demetrio. Ese hombre, dice la Biblia, hacía templecillos, pequeños templos, y vendía, y se había levantado un negocio muy grande, hacían fortuna. Pero lo que sucedió ahí en Éfeso, ese templo era el templo de la diosa de ellos que se llamaba Diana. También es conocida con el nombre de Artemisa. Y entonces vendían esos templos, se llenaban de dinero, pero un día empezaron a notar que sus ganancias no eran tantas, porque mucha gente se convertía al evangelio, se entregaba a Cristo y dejaba ese sistema de idolatría. Así que se juntaron allí las multitud y tomaron una decisión. Querían matar a Pablo. Y entonces allí Pablo quiso ir al teatro donde se discutía ese tema. Las autoridades le impidieron a Pablo ir a ese lugar. Otros empujaron a un tal Alejandro, dice la Biblia, y Alejandro frente a la multitud comenzó a dar una explicación. Pero la gente enfurecida, dice la Biblia, 2 horas, sin parar, gritaban, Diana es nuestra diosa, Diana es nuestra diosa. Imagínense como en un estadio una multitud, 2 horas. Esa gente mostraba el fanatismo religioso que tenían por su diosa Diana. Y entonces cuando Pablo dice, en Éfeso batallé contra las fieras, esto es lo que podemos entender también. Diana estaba representada por un grupo de mujeres jóvenes que tenían en su vestimenta dibujada una osa. Entonces es posible que Pablo se refiriera a eso, batallé contra fiera, contra las seguidoras de Diana, los que representaban ese sistema idolátrico. También en el monumento a Diana, ella tenía ositos en sus manos. Entonces, cuando Pablo dice esto, en Éfeso batallé contra fieras, posiblemente no eran leones, tigres literales, sino que era ese sistema religioso cuyos seguidores se portaban como fieras salvajes, cuyos seguidores querían devorárselo a Pablo como si ellos fueran fieras salvajes. La conducta de los seguidores de Diana era violenta, era salvaje, y posiblemente Pablo está diciendo eso cuando estaba en medio de esa gente, estaba batallando contra fieras. Una de las dos cosas que estoy diciendo en esta noche es la verdad. Si él peleó contra fieras, es muy posible, pero no tenemos un documento. Si él se está refiriendo a que tuvo batalla contra ese sistema idolátrico religioso,
esa gente se comportó como fieras salvajes y querían devorarlo al apóstol. Mis hermanos, dice aquí Pablo, yo tuve esa experiencia en mi vida estuvo en peligro, pero hay algunos que dicen, no hay resurrección de entre los muertos. Y ahora lo que quiero decir esto, hermano, los hermanos en Corinto, en la iglesia de Corinto, sí creían que Cristo había resucitado. Lo que ellos se les metió la doctrina falsa de que no iba a haber resurrección para los creyentes. Quiero que entiendan eso. Ellos aceptaban y entendían que Cristo sí había resucitado, pero ellos creían que los creyentes no iban a resucitar. En la Biblia había una corriente religiosa y política que aparece con el nombre de saduceos. Ustedes han visto eso. Los saduceos son diferentes a los fariseos, pero eran dos corrientes políticas y religiosas muy fuertes. Los saduceos no creían en los milagros. Los saduceos no creían en ángeles. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Eran tres doctrinas que ellos tenían. No creían en milagros, no creían en los ángeles y no creían en la resurrección. Así que alguien o algunos de la escuela de los saduceos se metió en la iglesia de Corinto y sembró esa doctrina equivocada de que no había resurrección de muertos. Entonces los hermanos, pensando, llegaron a esta conclusión. Dice, y entonces si no vamos a resucitar, si no vamos a rendir cuenta de nuestros hechos, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí es donde ustedes, los que no estuvieron el jueves, necesitan escuchar la prédica del jueves. Porque esa fue tomada del profeta Isaías, esa frase del capítulo 22, verso 12, cuando Israel estaba acechada por los medos y los persas, la destrucción iba a llegar, muchos iban a morir, muchos iban a ser deportados como esclavos a Babilonia. No creían en los predicadores, en Jeremías y en Isaías, no aceptaban el mensaje de ellos. Y entonces la tragedia iba a venir sobre el pueblo de Dios, y ellos, en vez de arrepentirse, Dios los llama a que ellos se vistan de cilicio, de ceniza, que canten endechas, es decir, canciones de sentimientos, de lamento por haber pecado. Dios les llamó al arrepentimiento, pero ellos dijeron, nada de eso, vamos a comer, vamos a beber y vamos a tener una vida de inmoralidades. Y mucho más que eso expliqué el jueves, pero para que tengan una idea, aquella doctrina antigua de siglos pasados, ahora se había metido en la iglesia y ahora había gente en la iglesia que decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la iglesia de estos días del siglo XXI en gran parte está creyendo esto. Y vemos aún predicadores y de los más famosos involucrados en el alcohol, involucrados en esos eventos de los grandes manjares, y ya he hablado de esto en el púlpito, y muchos de ellos están atrapados en vidas de inmoralidad, porque ellos piensan que nunca van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Es que la iglesia de nuestro tiempo también se metió esa doctrina, donde muchos piensan que Cristo va a venir, pero vaya a saber cuándo. Y cuando Él vuelva no se va a acordar de nuestros pecados. Cada uno de los pecados del hombre está registrado. No hay olvido de parte de Dios. La Biblia abunda en enseñanzas como la mirada de Dios se pasea por toda la tierra. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. No hay nada escondido ante sus ojos. Bien harían si leen, por ejemplo, Hebreos capítulo 4 y versículo 13, después que habla del texto de que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, el versículo que sigue dice, y que todas las cosas están desnudas delante de Dios, al descubierto. Toda actividad pecaminosa está bajo el conocimiento de Dios. Por lo tanto, un verdadero creyente no debería sostener esto como lema, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, dediquémonos al confort, a las comodidades, a los placeres de la vida, de la mundanalidad. Y total, un día nos vamos a morir. Ahí está Pablo.
hablando un testimonio explosivo. Y su testimonio dice, mi vida está en peligro cada día. Yo siento que cada día muero, pero es por algo que vale la pena. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y eso es lo que tiene que llamar nuestra atención. El segundo testimonio explosivo que vamos a encontrar aquí en este capítulo 15 es el versículo 33. Obsérvelo, por favor. Versículo 33 y 34. Vamos a encontrar el segundo testimonio explosivo en el capítulo 15. Dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué eran las malas conversaciones de los corintios? La mundanalidad, la carnalidad. Las malas conversaciones eran hablar y detenerse en doctrinas que estaban infectadas de error. El hablar de ese tema de que no hay resurrección es una mala conversación, porque a la luz del Evangelio nosotros tenemos el testimonio contundente de la Escritura que Cristo resucitó el tercer día y nosotros resucitaremos con Él. Cuando Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6, versículo 3 a 5, él les habla acerca del bautismo, que fuimos nosotros bautizados en su muerte, fuimos sepultados juntamente con Él y hemos renacido a una vida nueva, dice Pablo. Hay resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos hablando de resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que ese acto significa es que al ser sumergido en el agua, muero a mi vieja vida pecaminosa. Segundo paso, soy sepultado con esa vida pecaminosa y salgo del agua, resurrección, una vida nueva con Cristo. En el bautismo vemos el tema de la resurrección. Cuando el primer domingo de cada mes, generalmente celebramos nosotros la Santa Cena o la Cena del Señor, y compartimos el pan y compartimos la copa. En el pan está el reflejo de la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz, su muerte, recordamos su muerte. Y cuando participamos de la copa, recordamos su sangre preciosa, que es la que nos limpia de pecado y nos da vida eterna, resurrección incluida. Mis hermanos, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahora traigo aquí a nuestra congregación, a la familia Maranata. Una buena costumbre es que nosotros nos reunamos alrededor de la palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios, seamos edificados por la palabra de Dios, animados por la palabra de Dios, guiados por la palabra de Dios. En otras palabras, siempre tiene que haber palabra de Dios aquí. Siempre. Ahora, mis hermanos, cuando nos quedamos un domingo, un sábado, cuando tomamos un café, un jugo, compartimos un almuerzo, ¿cuál es el tema dominante en la mesa? ¿Es la palabra de Dios? ¿O tenemos alguna conversación que no tiene que ver con las buenas costumbres? Nuestras conversaciones están dominadas por negocios, nuestras conversaciones están dominadas por proyectos humanos. Nuestras conversaciones los domingos aquí en la iglesia a la hora del almuerzo tiene que ver con nuestros estudios, con nuestra vida social, con planes que tenemos en el futuro, de compras, de edificios, de cosas. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Me gustaría ser chismoso y andar encargado de cada uno de ustedes comiendo a ver de qué cosas conversan. Pero hay una cosa que es cierto, que enciende la alarma en esta noche para nosotros. Dice la Escritura, no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si somos hijos de Dios, si somos de la familia de Dios, las conversaciones acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, acerca de las almas, debe ser el tema dominante entre nosotros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La costumbre de la familia de Dios es que Cristo sea el centro.
La Biblia enseña que debemos honrar al Señor, ya sea de hecho o de pensamiento. Siempre tenemos que darle la gloria al Señor. Pasado ahora de ese tema, hermano, dice aquí la palabra de Dios en el verso 34. Comienza con el término velad. Velad en cuanto a qué? A todo lo que él ha venido hablando. De que él tenía un testimonio explosivo. Que cada día, hermanos, que pasaba, su vida estaba en peligro. Cada hora. Que cada día él era acechado por la muerte. Que él tenía en su memoria los combates por la fe, entre otros, con fieras en Éfeso. Velad en cuanto a qué, a los que nos viene advirtiendo que debemos enfocarnos en lo que la Biblia dice, que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con él. Velad en cuanto a qué, estado de alerta, allí la alarma roja se enciende y dice, no participemos de malas conversaciones. Eso incluye, aunque no lo he mencionado, pero está más al fondo todavía. No difame, no murmure, no critique, no ofenda a otras personas. No traiga ninguna clase de mala conversación. Somos hijos de Dios. Y ahora él dice aquí, verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque hay algunos que no conocen a Dios. Entonces, esa es nuestra misión. Esa debe ser nuestra ocupación y preocupación. De traer nuestra familia a la iglesia. ¿Cuántos de nuestra familia hemos traído a la iglesia? ¿Cuántos de nuestra familia ha conocido a Jesucristo como el Salvador por nuestra predicación, por nuestro testimonio? Dice él aquí, mis hermanos, poniéndonos en una situación de aprieto. Dice, no hablen de todas esas cosas que son vanas e inútiles. Hablen de Cristo. Nuestra familia necesita de Cristo. La gente que hace costura junto con usted en el taller necesitan de Cristo. La gente que hace deporte con nosotros necesita de Cristo. Las madres que esperan a sus hijos junto a usted a la salida del colegio necesitan de Cristo. Ocúpese de hablar de cosas importantes. No hable de vanidades de la vida. A eso dice Pablo, no pequéis. Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué dice él para vergüenza? Porque por culpa nuestra no se enteran de que Cristo murió y resucitó. Por culpa nuestra no se enteran de que hay una palabra que se llama evangelio, que es buenas noticias y que hay salvación eterna para que él creen en Cristo. Y entonces dice, hay muchos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, si ustedes se animan y abren la boca y hablan del Salvador y de la obra de Cristo en la cruz y hablan de la vida eterna, este mundo cambiaría, nuestro alrededor cambiaría. Yo quiero predicar un mensaje con ese título, para vergüenza vuestra lo digo. Porque todos deberíamos estar avergonzados. Porque no sentimos que nuestra vida está en peligro cada hora. Ni tampoco sentimos lo que él dice, cada día muero. La gente me quiere matar por mi predicación. No está hablando que soy un mal predicador, sino que está el mensaje que tenemos que dar. ¿Y cuál va a ser nuestro primer campo misionero? Muchas veces en las conferencias que hemos dado por tantos años en diferentes países, hay un llamado al campo misionero y la gente dice, ore por mí, me gustaría ir a China, ore por mí, me gustaría ir a la India, ore por mí, me gustaría aprender a hablar el mandarín e ir a la China, a hablar del evangelio. ¿Y ya le predicó a su familia? No, todavía no. Pero se quiere ir bien lejos, ¿no? Entonces dice Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, ahí está el campo misionero, hablemos a los nuestros, traigamos a los nuestros a la casa de Dios. Si usted no se anima a predicarle, tráigale, aquí le vamos a predicar. Y aquí le vamos a mostrar que Dios ama al hombre y que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digo yo, ¿no es esto un testimonio explosivo? El que estamos encontrando aquí, de un hombre dedicado, consagrado, de un hombre que siente que cada hora de su vida está en peligro, que cada día la muerte lo acecha. Dice este hombre, hay muchos que no conocen a Dios y en eso tenemos bastante culpa nosotros. Si habláramos más gente conocería a Cristo y conocería este testimonio explosivo de que Cristo resucitó,
y el que cree en él resucitará con él. Tercer testimonio explosivo de este capítulo. Son 4 nomás, porque hace mucho calor hoy para ustedes también. Aquí en 1 Corintios 15, versículo 12. Ahora voy a leer una porción más extensa y va a tener que estar muy atento, prestar mucha atención, porque hay aquí un juego de palabras que necesitamos interpretar bien. Aquí vamos a ver el tercer testimonio explosivo que nos da Pablo, y va a consistir en que si no hay resurrección, entonces estamos frente a una tragedia humana. Ese es el tercer punto. Si no hay resurrección, estamos frente a una tragedia humana. Pero veamos qué dice la Escritura. 1 Corintios 15, verso 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Notan por qué les dije que había que estar atento, ¿no? Es todo un juego de palabras. Pero otra vez voy con el versículo 14. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Empiezo por el final. La palabra conmiseración, ¿la notó ahí? En el último texto, la palabra conmiseración, dice él, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra significa sentir excesiva lástima por mí mismo. En otras palabras, pobre hombre, pobre tipo, anda predicando el evangelio, pero Cristo no resucitó. Debe tener un sentimiento de lástima porque estoy predicando algo que no es verdad. Dice, si Cristo no resucitó, entonces soy digno de conmiseración, de que la gente tenga lástima de mí, que yo sienta excesiva lástima de mí. Pero ahora Pablo, volviendo al principio, en el versículo 12, dice, si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, como dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Si yo estoy dando un testimonio explosivo, si yo estoy dando las pruebas suficientes para demostrar que Cristo resucitó, por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice que el Cristo resucitado convivió 40 días con los apóstoles, el Cristo resucitado. El Cristo del cual Tomás puso su dedo en las manos que tenían los agujeros de los clavos. El Cristo que Tomás puso su mano en el costado, que le abrió la lanza del soldado romano en la cruz. Cristo había resucitado, había pruebas. Y ahora Cristo se les aparece y le dice a María Magdalena, ve y dile a Pedro y a los otros que voy delante de ellos a Galilea. Y ahí los encuentra y convive 40 días el Cristo resucitado con los apóstoles. Y al día número 40 sopla en ellos el Espíritu Santo. Otra vez, al día 40 sopla en ellos el Espíritu Santo. Para cumplir una promesa que él había hecho antes de su muerte. Que decía estas palabras, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Así que le sopló el Espíritu Santo. Porque la palabra Espíritu Santo en el idioma griego aquí es la palabra paracleto. Paracleto significa alguien llamado a ayudar. El Señor dijo que si yo no me fuera, Dios no enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, paracleto, alguien llamado a ayudar.
Y ahora vivió 40 días, Cristo resucitado con ellos. Y ahora dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 a 11, que de pronto estando él con ellos vino una nube y se los llevó. Y los apóstoles comenzaron a ver cómo el Señor Jesús se iba en esa nube. Y dice allí Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, y dos varones de vestidura blanca le dijeron a los apóstoles: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Y le dijeron estas palabras: este mismo Jesús que estáis viendo ir, así volverá. Así que cuando Cristo venga, nosotros ya sabemos, cuando suene la trompeta, Él vendrá, el mismo Jesús. En una nube se fue, el nube vendrá para buscar a su iglesia. Wow. Cristo resucitó. Había testimonio. En el punto final les voy a dar las pruebas más contundentes de este capítulo que demuestran la resurrección de Cristo. Un breve análisis más, versículos 13 y 14 otra vez. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahí hay dos cosas muy impactantes para nosotros. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, es una predicación vacía. ¿Por qué cuando Cristo fue crucificado, el Evangelio dice que los apóstoles estaban en una habitación tristes y llorando? ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban llorando? Porque no podían ellos salir a predicar un reino sin rey. Porque el rey que había sido anunciado al pueblo fue muerto en la cruz. El pueblo rechazó al rey. No podían esos días salir a predicar, porque ¿cómo voy a predicar un evangelio incompleto? Que Cristo murió por nuestros pecados, pero todavía no tengo la prueba final, tenía que resucitar. No podían salir a predicar un mensaje esa media. Pero ahora ustedes y yo no tenemos una fe vacía, vana. Tenemos una fe contundente porque tenemos pruebas suficientes que Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Pero si Él no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Es decir, que nuestra fe en la palabra no tiene ningún sostén si Cristo no resucitó. Pero nuestra fe tiene valor y nuestra fe es contundente porque Cristo ha resucitado. Y es el mensaje que tenemos para dar. Un poquito más aquí, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ahora, note esa frase. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si Cristo murió en la cruz y Él no resucitó, Él no cumplió con el Evangelio. Él dijo: yo les voy a dar una señal y es la del profeta Jonás. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del pez. 3 días y 3 noches. Y Él resucitó. Pero si Él no resucitaba, entonces todos nosotros estamos en nuestro pecado. No tendríamos nuestros pecados perdonados. Pero como Él resucitó, Él lo logró, se levantó triunfante al 3er día, Él cumplió, hermanos, y ahora nuestros pecados son lavados en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y ahora somos salvos porque Cristo ha resucitado, hermanos. ¿Quiere una verdad más contundente en este capítulo 15? Para que recuerden, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18, tenemos todos los detalles de cómo será el regreso del Señor para buscar a su iglesia. En ese pasaje dice que aquellos que durmieron con Jesús, es decir, los cristianos que han muerto en estos últimos 2000 años, regresarán junto con Jesús. Y dice la palabra de Dios, y luego que aquellos que estamos vivos resucitaremos y seremos arrebatados en las nubes. Es el pasaje que dice que el Señor vendrá con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Ahí está la prueba. Y termina diciendo en ese capítulo: y luego los que estamos vivos seremos arrebatados y estaremos juntos con el Señor en el aire. Resucitados, resucitados. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Pero otro de los capítulos importantes de la Biblia que habla de la venida del Señor es aquí, este capítulo 15. Y observe lo que dice, verso 51.
Primera de Corintios 15, verso 51. Observe cómo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, verso 51. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que ha sido oculto, que estuvo escondido. Él está diciendo, ahora yo lo voy a revelar, ahora voy a dar a conocer. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué dice su Biblia? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, es decir, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Explicamos aquí, verso 51. Dice Pablo, este es el misterio, no todos dormiremos. No todos los hijos de Dios verán la sombra de la muerte. Si el Señor viniera en este día, nosotros no veríamos la muerte. Por eso dice él, no todos dormiremos. Y note que cuando habla del creyente, no habla de muerte, habla de dormir. Porque el creyente no muere, el creyente duerme para despertar con Cristo. Hay que tener mucha atención a los términos que usa la Biblia. Esta semana murió un amigo y justo mencioné en la prédica el sábado anterior que había estado varios días dormido, ¿se acuerdan? Y los médicos tenían que despertarlo. Finalmente mi amigo de la provincia de Jujuy de muchos años fue con el Señor esta semana. En este mediodía abro ahí las noticias y un amigo, un compañero del seminario de otro país, de 40 años atrás, partió con el Señor, con menos años que yo, fue con el Señor. Y a veces, hermanos, ese dolor de la separación, también nosotros tenemos el consuelo de la resurrección. No es ahora el tema o el texto que quiero ocupar en esta noche, pero sí lo menciono, porque fue el que hablé con la familia en la provincia de Jujuy, que es el Salmo 48 y el verso 14, es el último versículo del Salmo 48, y dice, porque tú eres nuestro Dios para siempre y serás nuestro Dios más allá de la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Nuestro Dios es un Dios eterno, es nuestro Dios para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. En otras palabras, lo que dice el Salmo 23, cuando dice allí, no temeré mal alguno, tu vara, tu callado me infundirá aliento. Cuando pasemos por esa puerta hacia la eternidad, no hay nada que temer, dice, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. ¿Cómo que está conmigo? Porque voy a resucitar, porque es su promesa. Él resucitó y a los que queden en Él resucitarán con Él. Y ahora dice, no todos dormiremos. Si Él viniera hoy, nosotros no estaríamos dormidos. Estaríamos aquí bien despiertos para ir con el Señor. Dice la palabra en un momento. Esa palabra momento en el idioma griego es la palabra que traducimos como átomo. Hoy en día los científicos dividen el átomo, pero en la palabra griega que se usa acá es un momento indivisible, no se puede dividir. En un momento, dice él, dice aquí la palabra, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El Señor vendrá, como dice en Tesalonicenses, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y ahora Pablo le escribe lo mismo a los Corintios, a la final trompeta. Dice, y ahora acá viene lo que es nuestro tema. Dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Ya vio esa parte, verso 52? Dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Hermanos, algunos de nuestros seres queridos y de hermanos de aquí que pasaron por nuestra iglesia, que hoy están con el Señor, cuando Cristo venga, los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Qué significa eso? Que un cuerpo que no tiene corrupción, él va a usar la palabra transformado después. Es un cuerpo que va a resucitar sin pecado, es un cuerpo glorificado, exactamente igual al Señor. Nunca más va a haber lugar para el pecado en ese cuerpo. Es un cuerpo glorificado. Pero si Él viniera hoy y nosotros estamos con este cuerpo lleno de pecado, este es un cuerpo corruptible.
por la corrupción moral que el pecado ocasiona y porque es un cuerpo que se desintegra, que se vuelve cenizas con el tiempo. Y entonces si Él viniera hoy, los que están muertos tienen que ser resucitados con cuerpo glorificado. Y los que estamos vivos, ahora en este momento, tenemos que ser transformados. Otra vez, muy importante que note el cambio. Ahora les leo de nuevo el texto. Los que han muerto en Cristo, voy a usar esa palabra, los que han muerto en Cristo serán resucitados con un cuerpo glorificado. Si el Señor viniera hoy, estamos habitando en un cuerpo corruptible, nosotros no vamos a resucitar porque estamos vivos. Entonces necesitamos ser transformados. Los que formamos la familia de Dios, vamos a experimentar dos cambios que tienen el mismo significado. Los que murieron serán resucitados con cuerpo glorificado. Nosotros, si estamos vivos, seremos transformados y seremos todos iguales al Señor. Otra vez leo el texto. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo, se vista de inmortalidad. Ahí está la palabra. Testimonios explosivos. Cada hora mi vida está en peligro, cada día muero. Testimonio explosivo, hermano. Dice el apóstol Pablo aquí que algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Un testimonio explosivo, hermano. Si no hay resurrección de muerte, esa sería la peor tragedia humana. Número 4 y último testimonio explosivo para terminar. Y les dejo el desafío de que se animen y lean todo este capítulo. Es bien extenso, pero hay que leerlo paso a paso, más de una vez, para entender. El último testimonio explosivo que quiero compartir con ustedes en esta noche es el testimonio del Evangelio. Observe cómo dice, y aquí todo el mundo tiene que estar atento, principalmente los más nuevos, porque aquí se va a encontrar con el tesoro que nunca tiene que perder. Capítulo 15, versículo 1. Observe cómo dice la palabra. Capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que va a declarar? Dice. ¿Qué dice, hermano? El evangelio. Otra vez, ¿qué dice, hermanos? El evangelio. Ahora me gustó. Entonces él nos va a contar ahora lo que es el evangelio. Lo que usted y yo nos vamos a encontrar ahora es el único evangelio, el verdadero evangelio. Es todo el evangelio y nada más que el evangelio lo que nos vamos a encontrar. Por eso usted tiene que estar atento, porque usted ya ha oído por ahí que algunos hablan de un evangelio de sanidad. Ustedes han oído por ahí que otros hablan de un evangelio de prosperidad económica. Y hablan de no sé cuántos evangelios, pero él ahora aquí va a enseñarle el verdadero tesoro, el único evangelio, el verdadero evangelio, y usted tiene que agarrar eso en esta noche. ¿Está preparado? Vamos, otra vez, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué palabra? El evangelio. Sois salvos y no creísteis en vano. Verso 3. Y ahora explica él lo que es el evangelio en 3 pasos. Paso número 1. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Paso número 1 del evangelio, hermano. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Paso número 1 del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Agarre eso. Segundo paso, versículo 4. Y que fue sepultado. Murió, fue sepultado
Tercer paso que compone el Evangelio, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El único Evangelio, el verdadero Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, así estaba escrito. Que Él fue sepultado y que Él resucitó. ¿Hay prosperidad ahí? No. ¿Hay sanidad física? No. No hay ninguna otra cosa. El Evangelio es eso, no se puede salir de ese límite. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es todo el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y ese mensaje tan sencillo es lo que Pablo dice: mi vida cada hora está en peligro, cada día muero. Por esa predicación, por esos 3 pasos. Y eso es lo que tenemos que predicar. Ahora quiero que vea esto, porque ahora les presento las pruebas, los testimonios explosivos. Ya para terminar. Dice versículo 5. Después que habla que resucitó conforme a las Escrituras. Verso 5. Dice que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y después a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces ahora Pablo dice, estas son las pruebas de la resurrección de Cristo. Estas son las pruebas que hay resurrección de muertos. Dice, él se le apareció a Cefas. Él le dijo a María Magdalena al salir del sepulcro, él le dijo, ve y dile a Pedro y a los otros que voy delante de ellos a Galilea. Se le apareció a Pedro, a Cefas. Y dice, y después estaban todos los apóstoles reunidos. Ahí se les apareció, resucitado. Y después dice, se le apareció a más de 500 hermanos. Más de 500 testimonios había que podían decir, yo vi a Cristo resucitado, yo estuve con Cristo resucitado, yo escuché predicar al Cristo resucitado. Más de 500 podían dar ese testimonio. Cuando Pablo escribió, algunos de esos 500 ya habían partido con el Señor, pero había muchos vivos todavía. Y después dice él, se le apareció a Jacobo, y por último, dice él, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Por qué usa esa palabra, abortivo? Un abortivo es alguien nacido fuera de tiempo. Pablo era el apóstol número 12, no era Matías. Matías fue contado con los apóstoles, dice la Biblia. No dice que era apóstol, dice fue contado con los apóstoles para predicar en Pentecostés. Pero el apóstol número 12 era Pablo. Y ahora le está diciendo, por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo que era un perseguidor de la iglesia, yo que era un perseguidor de los cristianos, que tenía la carta de los ancianos y los líderes religiosos para ir a Damasco. Y en ese camino a Damasco cuenta el libro de Hechos capítulo 9, que Pablo se le apareció un resplandor de luz del cielo, y él cayó a tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo reconoció. Eres el Señor, eres el Cristo resucitado. Pablo, el gran perseguidor, hermanos, ahora se encuentra con el Cristo resucitado. Era la evidencia, era el testimonio explosivo que recibió, la verdad contundente. Y ahora el Señor le iba a encargar esa misión, que iba a ser un instrumento para predicar a los gentiles. El mismo Pablo, el fanático perseguidor de la iglesia, ahora se iba a volver un fervoroso predicador de la palabra del Señor, del mensaje del Evangelio. Fuera de tiempo, se les apareció a los 12 y los eligió, pero a mí fuera de tiempo, como un abortivo, se me apareció a mí. Y aquí estoy, dice Pablo, para dar testimonio. Y nos regala todo este capítulo 15 de 1 Corintios. Testimonios explosivos que tienen que animarnos a nosotros, que tenemos las evidencias de que Cristo resucitó, que hay resurrección de los muertos, que un día resucitaremos para estar eternamente con Él. Ese es el mensaje a predicar. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y gracias por cada alma aquí en este lugar. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha creído en ti, Señor, como el Salvador, que tú abras
las puertas de esa vida y que hoy pueda confiar en el mensaje del Evangelio y pueda ser salvo eternamente por Jesucristo. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada vida, cuida de cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra, Dios bendiga su vida. Animados, vamos adelante, Cristo ha resucitado.